Una noche de verano del año 2000, José Alberto Gutiérrez, un recolector de residuos de la ciudad de Bogotá, Colombia, encontró en la basura este libro, Ana Karenina, de León Tolstoy. ¿Qué hizo este recolector? Lo llevó a su casa. Con el correr de las noches, este hombre fue encontrando más libros en la basura. Tenía tantos que su mujer le dijo: o los tiramos o hace algo con ellos. Es así que en el año 2010, José Alberto Gutiérrez, con todos los libros que encontró en la basura, hizo una biblioteca popular para que los chicos de la calle, que viven allí en esa gran ciudad, puedan acceder a la literatura. Con el paso de los años, este hombre hizo una fundación que se llama La Fuerza de las Palabras y ya tiene más de 5 bibliotecas populares en Bogotá, Colombia, para que los niños puedan acceder a estos libros. Él sostiene, tiene la tesis, que un niño que lee es un niño que se aleja de la droga, que se aleja de la delincuencia, que se aleja de la marginalidad. Y ahora me pregunto, queridos amigos y queridos hermanos, y les pregunto, si un recolector de residuos que encuentra libros en la basura cree que este tipo de libros puede cambiar la vida de la gente y mejorar la sociedad, me pregunto, ¿qué hace este libro, la palabra de Dios? Porque Ana Karenina es una obra de arte escrita por un hombre, un clásico de la literatura universal, pero esta es la palabra de Dios, viva, más cortante que espada de dos filos, inspirada por Dios, con más de 40 autores a través de 1500 años. Este libro puede cambiar tu vida. Por eso los sábados de mañana nos reunimos en la iglesia, o en este caso en las casas, para poder abrir la palabra y estudiar el mensaje de Dios. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos de la iglesia de Lomas de Zamora, es una alegría poder estar con ustedes, aunque a través de este medio, un poco distanciados, pero feliz sábado para todos. Muchas gracias por la invitación. Tenía que ir en el calendario de predicación ahí de manera física, de manera de verdad, un sábado del mes de mayo. Por razones de público conocimiento no se pudo hacer, pero estamos conectados a través de este medio y me alegra que hayan podido y estén haciendo estas transmisiones vía internet. Yo sé que cuesta, yo sé que es complicado, así que los animo a que sigan haciéndolo y a que sigan trabajando para ello. Muy bien, vamos a comenzar esta mañana nuestra meditación con una historia que está en la Biblia. El título, como ustedes ya pudieron ver, es El rey que detuvo la epidemia. Y vieron que en estos días las noticias, ya sea en internet, en la televisión, en la radio, todas las noticias hablan del COVID-19, este virus que ha cobrado miles y miles de víctimas, muchos infectados y que nos tiene en nuestras casas, porque hay peligro de que nos contagiemos y que el sistema de salud colapse y que haya un caos en la sociedad. Si bien este virus mata a mucha gente y vemos noticias y es desgarrador y es triste ver como antes en Italia o en España y ahora en Brasil y en Estados Unidos y en Chile, miles de personas mueren por día y uno se siente mal, uno se siente triste porque hay muchas personas que mueren por día. Hacer una estadística de cuántas personas hay en cada país infectadas y cuántas personas mueren es casi muy raro porque todo el tiempo la cifra va cambiando. Pero hay millones de personas infectadas y muertas por este virus. Bueno, vamos a ver en la historia, en la Biblia, una historia en donde en un día, en 3 días, murieron muchas personas en el pueblo de Dios. Muchas más que con este virus. Y es por causa de una epidemia, pero vamos a ver que hubo un rey que pudo detener esta epidemia, ¿sí? Así que la propuesta para esta mañana básicamente consiste en 3 cosas. Primero vamos a contar la historia, que está en la Biblia. Después vamos a explicar dos cosas que pueden ser un poco extrañas, un poco complicadas de entender de esta historia. Y por último, vamos a dejar 3 lecciones espirituales para nuestra vida cotidiana de todos los días a través de este mensaje, el rey que detuvo la epidemia. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Están ahí en su casa? Vamos a prestar atención, vamos a agarrar la Biblia. ¿Sí? Tenemos allí nuestro ejemplar de la palabra de Dios o el celular. Y vamos a comenzar este tema. ¿Sí? Bueno, la historia que les quiero contar está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a buscar ahí, segundo de Samuel, capítulo 24. Y nos encontramos aquí al final del reinado de Samuel, de David, de hecho, él ya está próximo a morir. Y son una de las últimas acciones que David hace como rey. Ya estaba terminando este exitoso reinado. En segundo de Samuel 24 dice la Biblia que David tiene la idea de censar al pueblo. Esta idea
es rechazada por Joab, el general de su ejército, que si uno lee la historia y si uno revisa la historia se va a dar cuenta que Joab era un hombre bastante sanguinario, sin escrúpulos, no era tal vez el mejor cristiano que había, aunque era un general del ejército muy efectivo, pero Joab le dice a David que él no haga este censo porque eso estaba equivocado, era lo que estaba mal. Sin embargo, David insiste y hace este censo. De igual manera, dice el versículo 4 que prevaleció la palabra del rey por sobre Joab. Así que se organizaron. Él llamó a los capitanes, a toda la gente de las tribus, y ahí los versículos 5, 6, 7 dice que durante 9 meses y 20 días, versículo 8, los ejércitos de David recorrieron la tierra para censar a las personas, para censar a la gente. Dice el versículo 9 que cuando terminó el censo de Israel había 800.000 hombres fuertes que sacaban su espada para ir a la guerra, y de Judá 500.000 hombres, o sea, más de 1 millón de personas estaban listas para ir a la guerra. ¿Por qué esto estaba mal? ¿Por qué era un pecado esto de David? Porque dice acá el versículo 10 que después que hubo censado el pueblo, le pesó a David en su corazón y se arrepintió y dijo: yo he pecado gravemente ante Jehová. Te ruego pues, oh Jehová, que quites este pecado de tu siervo y de tu pueblo, porque he hecho de manera necia. David hace un censo, pero él se arrepiente. Sus asesores, aunque no eran los mejores, como Joab, le habían dicho: esto está mal, no lo hagas. Sin embargo, el rey prevaleció y se encontró que había más de 1 millón de personas que estaban listas para ir a la guerra. Dice allí el versículo 11 de este capítulo 24, segundo de Samuel 24, que estamos allí leyendo, que apareció ahí un personaje, el profeta Gad. Este profeta Gad es bastante conocido ahí en los libros de Samuel, se lo menciona varias veces. También al parecer había escrito un libro y era un hombre de Dios que traía un mensaje de Dios. Aparece un profeta y le da las opciones a David. ¿Cuál es la manera en que se puede solucionar este problema? De las 3 opciones, David elige que haya peste, que haya una plaga allí sobre su pueblo. Y dice el versículo 15 que Jehová envió una peste sobre Israel, una plaga, una epidemia, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron en el pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70.000 hombres. Cuando en la Biblia aparece esta expresión, desde Dan hasta Berseba, quiere decir que es desde el norte hasta el sur, de todo el reinado de Israel. De hecho, el censo, cuando David lo hizo, también fue desde Dan hasta Berseba, o sea, completamente. Y en 3 días, fíjense, murieron 70.000 personas. ¡Qué tristeza! Qué acontecimiento tan horrible que registra la Escritura. Por una plaga, por una epidemia, murieron 70.000 personas en 3 días. Si uno hace el promedio, es mucho más que el coronavirus. Da como 22.000 personas, un poquito más por día, para que mueran 70.000 personas en 3 días. Realmente impresionante. Dice el versículo 16 que estaba el ángel de Jehová, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, pero Jehová se arrepintió de aquel mal y no la destruyó. Y dice el versículo 18 que vino Gad a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna el Jebuseo. Y el versículo 19 de 2 de Samuel 24 dice: subió David conforme al dicho de Gad que había mandado Jehová. Dice la historia que él compró esa heredad, construyó el altar, versículo 22, hizo un holocausto. Y el versículo 25, fíjense cómo termina el último versículo de esta historia, de este capítulo. Fíjense cómo termina. Dice que edificó un altar David a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y cesó la plaga en Israel. Esta es la historia. Un rey que hace un censo, contrario a la voluntad de Dios, encuentra más de 1 millón de personas dispuestas para ir a la guerra, aparece un profeta, le da la solución para que él se pueda arrepentir, para que esto se pueda revertir. Hay una plaga, hay un castigo de parte de Dios, aparentemente, mueren 70.000 personas, pero después David hace un sacrificio y la historia termina con un final feliz, más allá de la tragedia, de la muerte. Dice: cesó la plaga en Israel. Le dijimos que íbamos a ver 2 cosas que son un poco extrañas de entender en esta historia. Y seguramente algunos ya las habrán notado, ¿no? En el versículo 1 dice que
Dios incitó a David para que hiciese un censo. Y también vemos que Dios castiga y mata a un montón de personas inocentes. Bueno, esto es algo un poco complicado de entender. También en otro versículo ahí del capítulo, en el versículo 16, leemos que Dios se arrepiente de lo que hace y vuelve atrás. ¿Cómo es eso que Dios incita para hacer algo malo? ¿Y cómo es eso que Dios se arrepiente después de lo que hace y le perdona la vida a lo que quedaba del pueblo? Tenemos que ver acá varias cosas. Esta historia está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía una cultura básicamente hebrea. Los hebreos creían que Dios hacía todo. Lo vemos en el libro de Job. Dice Job, de Dios viene el bien y el mal. Nosotros sabemos que no es así, que hay un enemigo, Satanás, que está en este mundo, es el príncipe de este mundo y hace un montón de cosas mal. Y por causa de él y por causa del pecado suceden todas las tragedias, las crisis, las depresiones, la enfermedad, el horror, la muerte, las epidemias, como estamos viviendo y como vimos en esta historia. Pero para los hebreos todo venía de Dios. Dios era todo para ellos. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios incitó a David, no se trata de Dios, sino que es el enemigo. De hecho, en el relato paralelo, ahí si ustedes pueden ver, que está en 1 de Crónicas 21, dice Satanás incitó a David a hacer el censo. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le atribuye a Dios las cosas que Él permite, porque Satanás es el rey de este mundo y Dios le permite hacer ciertas cosas. Lo vemos en la historia de Job. La historia de Job, que es una historia de la época de los patriarcas, antigua, vemos un poco el trasfondo, vemos cómo Satanás actúa y tiene cierto poder, porque Dios le da cierto poder, y vemos cómo toda la gente de la tierra y todos los otros mundos del universo se da cuenta de algo. Satanás es un enemigo peligroso. Satanás es malvado, quiere destruir a la raza humana. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Y Dios lo quiere salvar. Y cuando dice ahí en el versículo 16 que Jehová se arrepiente, no significa que Jehová cambia de planes. En la Biblia se usa muchas veces también esta expresión, que Dios se arrepiente, para mostrarnos que cuando las condiciones cambian, que cuando el hombre acepta los planes divinos, que cuando el hombre muestra un arrepentimiento, que eso significa, eso es el cambio, el arrepentimiento significa cambio, cuando el hombre muestra un arrepentimiento, entonces Dios cambia de planes. No es que Él cambie en su sabiduría inmutable y en sus planes eternos, sino que es el hombre el que cambia las condiciones y ahora Dios puede perdonar, puede tener misericordia, que forman parte de su carácter, forman parte de lo que Él es, pero Dios también es justicia. Y cuando hay algo mal, Dios actúa y hace también su obra. ¿Por qué muere tanta gente inocente? ¿Por qué si David pecó, por qué no moría él? ¿Por qué no moría su familia? ¿Por qué no moría su círculo? ¿Por qué murieron 70.000 personas? Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que recordar que, como dijimos hace unos instantes, este es un mundo de pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Estamos en un territorio enemigo. Este no es el ideal de Dios para nosotros. Esto no es lo que Dios quería para la raza humana. Tenemos que considerar y tenemos que saber, nos tiene que quedar muy bien claro que la paga del pecado es muerte. Y que todos los errores que cometemos, que todas las equivocaciones que hacemos, de una u otra manera traen consecuencias. En este caso se equivocó un líder de Israel, el rey de Israel, y trajo una consecuencia terrible, nefasta para su pueblo. 70.000 personas en 3 días fue el saldo de esta peste, el saldo de esta epidemia. Es desgarrador, es triste, pero en la Biblia encontramos que el pecado mata, que no hay vida en el pecado, que no era el plan de Dios, pero cuando elegimos los caminos equivocados, Dios, que es un Dios de amor, que te quiere perdonar, que nos da su gracia infinita, Dios también es justicia y le da a cada uno lo que se merece. Y eso va a pasar en el tiempo del fin. Estas son las dos cuestiones un poco extrañas de la Biblia que las podemos encontrar en otros versículos. También en Éxodo dice que Jehová endureció el corazón de Faraón y demás, pero son perfectamente explicables. Se puede saber por qué pasa esto y por qué los escritores bíblicos dicen estas cosas. Muy bien, ya vimos la historia, vimos estas dos cosas un poco complicadas y ahora vamos a ver las 3 lecciones que nos deja esta historia para nuestra vida espiritual de cada día. La lección número 1 es: no seamos autosuficientes.
No creamos que podemos hacer todo. La lección número 1 también podría ser titulada ¿qué te pasó, David? ¿Qué hiciste, David? Porque se supone que uno comete los grandes errores de la vida cuando es joven, ¿no? Por ahí uno es impulsivo, no tiene experiencia y comete un montón de equivocaciones. Y después uno va madurando, se va calmando, se va asentando y la vida nos va enseñando, entonces uno no comete errores y le va mejor. En este caso es al revés. A David lo vemos que cuando era joven confiaba en Dios, le hacía salmos, lo alababa, e iba a derrotar a Goliat y le decía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y era una persona totalmente espiritual y dependiente de Dios. Ahora, ya cuando es un rey poderoso, ya cuando es un rey que es famoso, tiene mucho dinero, muchas riquezas, su palacio, ya cuando hizo toda su vida, tiene un prestigio, ahora se equivoca. Se equivoca de una manera horrible, terrible este error de David. El censo que hace David, este censo que quería saber cuántos soldados tenía para ir a la guerra, está basado en la autosuficiencia y en el orgullo. Cuando Elena de White comenta esto, dice justamente que fue el orgullo y las ganas de expandir su territorio, las ganas de grandeza personal, lo que motivó, lo que incitó a David a hacer este censo. Es extraño, ¿no? Porque David escribe en sus salmos ahí, en el Salmo 20, estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este David que escribió esos salmos parece ser otro David. Este es un David anciano, con experiencia, con fama, con prestigio, con riqueza, pero también es un David orgulloso, es un David autosuficiente. Tengamos cuidado, queridos amigos y queridos hermanos, porque a veces pensamos que nos la sabemos todas, como dicen hoy los chicos, ¿no? Y también los jóvenes usan esa frase, no te la creas. Cuidado, en la vida espiritual no podemos creérnosla, no podemos yo ya sé todo, yo ya leí todo, no tengo que orar, no tengo que estudiar, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que hacer actividad misionera, porque yo ya hice todo y ya sé todo. El David joven era un David dependiente y que confiaba en Dios. El David de más experiencia, el David adulto, era un líder que se equivocaba y que cometía errores. Entonces, no nos basemos en los éxitos del pasado para pensar que nos va a ir siempre bien. Alguien dijo una vez que uno de los peores obstáculos, uno de los grandes impedimentos para el éxito de hoy, ¿saben cuál es? Uno de los peores obstáculos para el éxito de hoy es el éxito del ayer. Como ayer ya me fue bien, como soy un triunfador, como soy un ganador, entonces yo creo que puedo hacer todo. Tengamos cuidado, queridos amigos, queridos hermanos, del orgullo y de la autosuficiencia espiritual. Miren cómo le fue a David por hacer esto. Y él se dio cuenta enseguida se arrepintió. Y la primera lección es, no tengas autosuficiencia ni seas orgulloso espiritualmente. Y la segunda lección que obtenemos de este relato es, crean y obedezcan a los profetas de Dios. Crean y obedezcan lo que Dios dice en su palabra. Aparece Gad aquí en escena, ¿no? David estaba mal, David estaba triste y aparece Gad. Y Gad le da el mensaje de Dios. Así como en el capítulo 12, ahí de 2 de Samuel, David había pecado con Betsabé y después se arrepintió y apareció el profeta Natán y también le dio un mensaje. Y David también lo escuchó. Podríamos decir que David se equivocaba, pero escuchaba a los profetas. Natán, Gad, a los profetas que venían a comunicarle la palabra de Dios. Me pregunto y les pregunto, ¿les parece que habrá sido un mensaje lindo el que Natán, el profeta de Dios, le dio a David cuando pecó con Betsabé? ¿Les parece que habrá sido un mensaje agradable el mensaje que Gad le dio a David cuando hizo este censo y iban a morir tantas personas? Definitivamente no. La tarea del profeta no era muy grata. Y ser profeta y ser popular era como una contradicción. Generalmente los profetas no eran muy bien aceptados ni bien recibidos. Pregúntenle a Isaías, que murió aserrado, a Jeremías, que lo mandaron ahí a una cisterna. Los profetas iban y le decían al pueblo y a los reyes, a los gobernantes, las cosas que estaban mal en el nombre de Dios y no caían muy simpáticos. Porque a veces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando escuchamos el mensaje de Dios no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque hay algo en nuestra vida que tenemos que cambiar. Pero Dios le habla a David a través de Gad. Y a mí me encanta el versículo 19 de este capítulo 24 de 2 de Samuel. Dice, subió David conforme al dicho de Gad que Jehová le había mandado.
David hizo conforme a lo que Gad le dijo. Pero no era la palabra de Gad, era la palabra de Dios. Recuerdo una vez, hace unos años, en una institución educativa, estaba dando una semana de oración ahí a los alumnos del colegio y hacíamos entrevistas personales y vino una persona a hacer una entrevista, me contó una situación, un problema, estuvimos hablando, estuvimos aconsejando, estuvimos orando y por el problema que tenía yo agarré y le regalé un libro para que él lo lea. Mensaje para los jóvenes de Elena de White, un libro muy lindo con muchos consejos para la juventud que es muy instructivo de leerlo. Y recuerdo que pasaron unos meses y esta persona que había tenido una entrevista me escribió ahí por las redes sociales y me dice, ¿sabe qué? ¿Sabe una cosa, pastor? Yo ya no leo más ese libro, lo dejé, no lo quiero leer más. Porque cada vez que lo leo me dice que estoy haciendo algo mal y es como que tengo que cambiar algo, así que no me gusta leer ese libro, no me gusta más, no lo quiero leer más. Y yo le dije, bueno, justamente eso es lo que te tenía que pasar. Si te pasa eso, si te sucede eso, quiere decir que el Espíritu Santo está actuando a través, en este caso de Elena de White, que nosotros como iglesia creemos que es una mujer inspirada por Dios que tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y a veces no nos gusta lo que el profeta nos dice. A veces abrimos la Biblia y leo y veo que mi vida está por otro lado y tengo que cambiar. A veces leo Elena de White y me doy cuenta de que está mal lo que estoy haciendo y tengo que cambiar y no me gusta. Nunca el mensaje de un profeta fue muy popular. Pero ¿saben una cosa? Si hacemos caso a lo que dicen los profetas, nos va a ir mejor en esta vida y vamos a estar listos para la segunda venida. Es como dice ese maravilloso pasaje de 2 de Crónicas 20:20. Crean en Dios, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean en sus profetas y seréis prosperados. A través de sus profetas, como dice Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá encontramos cómo vivir en nuestra vida física, cómo alimentarnos, cómo tener una mejor familia, cómo vivir bien en nuestra vida espiritual, en nuestra vida social, cómo vivir bien en nuestra vida de iglesia. Y a través de los escritos de Elena de White encontramos consejos para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los líderes. Creamos en los profetas, obedezcamos a los profetas. Es verdad, a veces no es lindo lo que nos dicen, no es grato lo que nos dicen, pero para eso venimos a la iglesia. A veces uno va a la iglesia y sale igual que como entró a la iglesia. O escucho un sermón y sale igual. Bueno, discúlpenme la franqueza, con todo cariño, con todo respeto. No sirve eso, porque es como que si yo voy a ver un espectáculo deportivo o teatral, voy, me divierto, la paso bien y me voy. Eso no es la iglesia. Ir a la iglesia es ir a escuchar el mensaje de Dios. Y casi siempre el mensaje de Dios puede llegar a ser duro para mi vida. ¿Por qué? Porque a mí me molesta cambiar. Pues yo sí tengo ciertos hábitos, cierto estilo de vida que me molesta cambiar. Y cuando Dios me dice, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, a través de sus profetas, o a través de Elena de White me dice, mirá, lo mejor para tu vida es esto, y yo no quiero cambiar. Entonces no me gusta escuchar a los profetas de Dios. Cierro el oído para no escuchar la voz de Dios. Y muchas veces pensamos o creemos que lo mejor para nuestra vida es una religión light. ¿Vieron cómo están ahora esos cultos así light, tranquilos, ¿no? Donde se habla de Dios es amor y que cantamos y hacemos señas y hay luces. Es un culto como un espectáculo que atrae a mucha gente, pero que no transforma ninguna vida. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, hay algún cambio en nuestro corazón. Algo nos toca el corazón y tengo que cambiar. No nos gusta. Esto quiero que lo entiendan bien, no lo interpreten de una manera equivocada. Tenemos que ir a la iglesia o escuchar la palabra de Dios y después sentirnos mal, entre comillas, ¿no? Sentirnos mal porque hay algo que tiene que cambiar en nuestra vida. Hay algo que tiene que mejorar. Sentirnos mal para estar bien. Sentirnos mal para estar mejor. No vamos a la iglesia para, está todo lindo. No, nos encontramos con Dios para poder hacer un cambio en nuestra vida. Porque a veces nosotros queremos cambiar un montón de cosas. Queremos cambiar el culto, queremos cambiar la adoración, queremos cambiar la ropa, queremos cambiar un montón de cosas. Pero lo único que tenemos que cambiar, queridos amigos, queridos hermanos, es nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter. Porque eso es lo que nos va a hacer idóneos para el cielo. Y eso es lo que no queremos cambiar como seres humanos. Pero David, por la gracia de Dios, hizo caso al profeta. Entonces, no ser autosuficientes, creer en los profetas y en su mensaje, que a lo mejor no es el más popular ni el más lindo para nosotros. Y lo tercero, construir un altar.
¿Cómo termina la historia del versículo 25? ¿Cómo cesó la plaga en Israel? Cuando David construyó el altar e hizo el holocausto. La palabra holocausto es una palabra tan rara, es una palabra que holos significa todo, y causto viene de fuego, de lo holocáustico. Quemar todo en el fuego, eso es el holocausto. ¿Qué hizo David? Un sacrificio. La paga del pecado es muerte, él sabía que tenía que dar un sacrificio, como hizo Abel ahí en Génesis capítulo 4, cuando fue asesinado, Caín trajo las frutas, o sea, él quiso adorar a Dios a su manera, como hace hoy la gente posmoderna, como hace la cultura relativa, light, ¿no? Yo adoro a Dios como a mí me parece, es una religión a la carta, algo lo que a mí me parece que está bien, y bueno, entonces así me gusta la religión. Y eso no es ir a la iglesia, eso no es la verdadera religión de la Biblia. La verdadera religión de la Biblia me dice yo tengo que hacer lo que Dios pide, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me parece. Así hizo Abel, lo que Dios le pedía. Caín hizo lo que a él le parecía. David hace como Abel, hace un holocausto, un sacrificio, un altar. El altar técnicamente era una construcción de piedra que se elevaba desde el suelo hacia arriba para ofrecer un sacrificio hacia Dios. Y en el Antiguo Testamento y en la Biblia se habla del olor grato, del sacrificio, cuando la persona, el adorador, reconocía su pecado y ofrecía ese sacrificio a Dios para que Dios lo perdone. Hoy no hacemos sacrificios como hacía el pueblo de Israel porque Jesús, el Cordero de Dios, murió por nosotros y por su sangre obtenemos perdón de nuestro pecado y su gracia nos libra, nos salva del pecado. A través de la fe en su nombre podemos pedir perdón y ser limpios. Y Dios nos quiere dar una nueva vida. Pero lo tercero que queríamos decir es construye un altar. Elevate, dejá la mediocridad, dejá las cosas pasajeras, dejá las cosas de este mundo y elevate hacia arriba. Construir un altar. Construir un altar metafóricamente significa hacer un sacrificio, entregar nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo, entregar todo a Dios, consagrarnos total y completamente a Dios. Es tiempo de construir un altar, es tiempo de elevarnos. Este mundo tiende a la mediocridad, a la bajeza, a la inmoralidad, a las cosas que están mal, lejos de la voz de Dios, lejos de la voz de sus profetas. Y en este mundo podemos ser felices esporádicamente, temporalmente, pero nunca vamos a ser felices de una manera verdadera. Es tiempo de detener la epidemia, no la epidemia del virus, porque no se sabe cómo se va a detener la epidemia, pero es tiempo de detener en tu vida la epidemia del pecado, la epidemia del egoísmo, la epidemia del orgullo, la epidemia de la autosuficiencia, de esas cosas que te alejan de Dios y no te preparan para el cielo. Es tiempo de detener la epidemia. ¿Cómo se detiene esa epidemia del pecado en tu vida, que es peor que el COVID-19? Se detiene dejando la autosuficiencia, no diciendo, yo la sé toda, yo lo voy a hacer a mi manera, sino confiando completamente en Dios como hacía David. ¿Cómo se detiene esta epidemia? Escuchando la voz de los profetas inspirados en la palabra de Dios y también en Elena de Guay. ¿Cómo se detiene esa epidemia? Construyendo un altar. Elevándonos hacia arriba, hacia las cosas de Dios, como dice Pablo en Colosenses 3. Dejen las cosas de esta tierra y miren las cosas de arriba. Pongan su vista en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Me acuerdo que en el verano del año 2017, en enero, yo venía hacia mi casa aquí en Florida y se largó una tormenta terrible, mucha lluvia, pero mucha lluvia. Todas las calles inundadas. Y yo sabía que aquí cerca de mi casa, en una calle que se llama Diagonal Pavón, se inunda esa calle. Incluso una vez murió una persona ahí en el auto por la inundación. Y cuando yo venía por ahí una calle que se llama Hipólito Yrigoyen y doblé, estaba todo inundado, me di cuenta de que iba a Diagonal Pavón y me di cuenta que esa calle estaba inundada. Pero me di cuenta que ya era demasiado tarde, no podía volver para atrás. Así que aceleré el auto lo más que pude. Y cuando pasé por Diagonal Pavón, la corriente de agua me arrastró. Yo no sabía qué hacer, fue unos segundos de tensión porque no podía avanzar y porque me llevaba una corriente de agua hacia no sabía dónde. Incluso pensé en bajar del auto. Fíjense qué cosa insensata, porque si la corriente estaba llevando el auto, si yo me bajaba me iba a llevar a mí también. Así que casi estuve una cuadra ahí, vi la otra calle que seguía, que no estaba inundada. No sé cómo, Dios me cuidó, me ayudó, aceleré y pude salir de la corriente.
y el auto quedó todo sucio, lleno de barro, lleno de hojas. Llegué a mi casa, limpié el auto, todo allí, y el auto andaba bien, así que estaba tranquilo. Al otro día, en la mañana, me acuerdo que ese domingo fui al Unicenter, a la mañana temprano, al salir ahí, me para un policía, me detiene, pensé que me iba a pedir los papeles del auto, bajo la ventanilla y me dice: señor, usted está circulando sin patente. ¿Cómo que estoy circulando? Sí, le falta la chapa patente. Así que ahí me di cuenta que cuando la corriente me arrastró había perdido la chapa del auto. Me dijo que no circule más, que vaya a internet, que saque la nueva patente para tener una nueva chapa. Así que esa corriente me había arrastrado y me había hecho perder la identidad de mi vehículo. Y el pecado es una corriente que nos arrastra. Estamos ahí en nuestra vida, la queremos manejar, pero el pecado nos arrastra y el pecado nos hace perder nuestra identidad. El pecado nos hace perder quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida y cuál es nuestro destino feliz, final y eterno con Dios. El pecado es algo horrible. No perdamos nuestra identidad. No nos dejemos arrastrar por la corriente. Mantengámonos firmes y salgamos adelante. David pudo detener la epidemia, no siendo autosuficiente, haciéndole caso a la voz de Dios a través de sus profetas y construyendo un altar. Que esta también pueda ser nuestra experiencia.